Produce tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Después de las vacaciones de verano volvemos a retomar nuestro programa de concienciación sobre la salud de nuestro planeta Tierra. Este programa de divulgación científica, pero con un lenguaje asequible, con muchísimos ejemplos gráficos y, como siempre, de la mano de nuestro amigo y colaborador Alfonso Montes de Oca. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Dailo. Pues bueno, la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al cole, siempre prácticamente. Un poco deprimido, ¿no? La verdad que, bueno, llegar a mi trabajo y ver la mesa pues llena de asuntos que resolver, le entra a uno a veces un poco estrés, ¿no? Sobre todo porque el verano pues está muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Desde luego que sí, pero verdaderamente nosotros aquí en Onda Cero La Palma, y estoy convencidísimo que nuestros seguidores también estaban deseando volver a verte, porque tenemos muchas cosas y muy interesantes, además, de las que hablar. De todas formas, vamos a empezar haciendo un poquito, pues, de un recordatorio, ¿no? De todos los programas anteriores, o al menos de las principales ideas, porque a lo mejor resumirlo todo es muy complicado, pero sí que es cierto que de entrada debemos recordar que la vida ya de por sí es un milagro, Alfonso. O sea, estamos ante un hecho impepinable, el hecho de que nosotros estamos en un planeta Tierra, vivimos en un planeta Tierra, del cual no podemos escapar, nosotros no nos podemos mudar de aquí. Efectivamente, ¿no? Vivimos más que en un planeta Tierra, yo lo llamaría planeta océano. Date cuenta que las 3/4 partes de la superficie del planeta son mar, son océanos, son agua, ¿no? Pero bueno, lo llamamos planeta Tierra porque yo creo que los seres humanos somos planetas terrícolas. Es nuestra casa común, esa nave espacial por la que vamos, aunque no lo percibimos, a toda velocidad por el vasto universo. Y efectivamente, como bien apuntas, ¿no? Por mucho que los medios de comunicación y los más medias traten de invitarnos a lo que es la conquista del espacio, la colonización de Marte, ahora volvemos otra vez con irnos a la Luna y demás, lo cierto es que no vamos a poder ir de aquí, por lo menos a corto y medio plazo, y lo que es también hoy cierto, un hecho, podemos tener presunciones de que no sea así, pero el hecho es que es el único planeta conocido, no ya del sistema solar, sino de todo el universo explorado, que se den las condiciones necesarias para que haya vida, ¿no? Por tanto, yo considero de que deberíamos de, por lo menos, hacer un esfuerzo de entender dónde vivimos y intentar gestionarlo no ya solo pensando en nosotros, sino en las generaciones que vienen, que no van a tener otro lugar, como tú bien apuntas, para tener que irse, ¿no? Y además que es un lugar milagroso, ¿no? Es precioso, y allá donde mires, si realmente sabes mirar, todo es, como tú dices, un milagro, ¿no? Alfonso, refréjanos por favor la memoria y hablemos de esos términos ecodependientes e interdependientes, porque a mí sobre todo lo que me queda claro es que nos necesitamos mutuamente. Por supuesto, Dailo, yo creo que son dos conceptos clave, ¿no? Para un poco entender o tener un poco más de conciencia, digamos, ecológica, ¿no? Ecodependientes es porque los seres humanos, para poder vivir, vamos a necesitar a eso que llamamos medio ambiente, ¿no? Que a lo sumo es toda la naturaleza, ¿no? Necesitamos el aire para respirar, necesitamos el agua para beber, necesitamos los alimentos que obtenemos directamente de esa naturaleza, y además somos interdependientes porque el ser humano no es más que uno dentro de los 10.000 seres, eso que decía la cultura china, ¿no? Y que además estamos interrelacionados con todo el resto de la malla de la vida, ¿no? Donde cada uno de los seres pues va a realizar funciones que a la postre son necesarias para otros seres vivos, ¿no? Hay autores que hablan de que los seres humanos no somos más que holobiontes dentro de un planeta simbiótico, ¿no? Y somos interdependientes entre nosotros también, Dailo, los propios seres humanos, porque nos vamos a necesitar
cuando nacemos y somos bebés, somos niños, pues si ha sido padre o quien lo ha sido, ve que esa criatura está desvalida si no fuera por el cariño, el calor y el amor de sus padres. Hay que alimentarlo, hay que procurarle pues todos los cuidados posibles para que esa vida florezca. Y cuando nos vamos haciendo mayores y nos enfermamos, pues vamos a necesitar también de que otros seres humanos, de que otros familiares pues nos cuiden y nos traten. Por tanto, creo que esos elementos de ecodependencia e interdependencia deberían de estar siempre presentes cada vez que vemos ese planeta azul que hablábamos al principio, ¿no? Alfonso, curiosamente han sido ya 9 los límites planetarios que han sido descritos, pero ya son 7 los que han sido transgredidos. Aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo estamos nosotros gestionando este caos en el que estamos inmersos? Claro, antes en la primera fotografía veíamos lo hermoso que es el planeta Tierra, ¿no? La pregunta que tú haces, ¿cómo estamos gestionando esa casa común, esa nave espacial en la que vamos todos? Donde del espacio no se ven fronteras, ¿verdad? No se ven colores de piel, no se ven países, sino es nuestra casa común. ¿Cómo la estamos gestionando, no? Pues yo siempre pongo el ejemplo que si un extraterrestre, ¿no?, viniera a la Tierra, bastaría con 2, digamos, formas de expresarlo. Uno son los 9 límites planetarios que acabas de manifestar, que han sido descritos ya desde el año 2005, pero que se han ido actualizando a lo largo del tiempo. La última de ellas se produjo a finales de mayo de este 2023. La comunidad científica ha descrito el planeta Tierra como que tiene 9 límites, a partir de los cuales, si los transgredimos, pues la especie humana como tal podría dejar de existir en el planeta Tierra, ¿no? Vistos en sentido contrario a las agujas del reloj, si lo veis aquí, bueno, lo estamos viendo, pues vemos que son cambio climático, integridad de la biosfera, cambios de los sistemas de tierra, límites de contaminación química, que ahora se ha denominado entidades nuevas, flujos bioquímicos, nitrógeno, fósforo, acidificación de los océanos, contaminación atmosférica por aerosoles, reducción de la capa de ozono, cambios al agua dulce, etcétera, ¿no? Pues de esos límites que han sido descritos, como tú bien apuntas, como gestores, nuestra manera de hacer y de vivir ya ha hecho que 7 de esos 9 hayan, digamos, abandonado el espacio que es la zona verde, que podemos considerar como operativa. A partir de ahí ya estamos teniendo problemas serios, lo estamos viendo, por ejemplo, con el cambio climático, con fenómenos meteorológicos adversos, megasequías, inundaciones, incendios, lo estamos viendo con la pérdida de la biodiversidad, que estamos ya en un proceso de 6ª extinción masiva de especies, lo estamos viendo con el agotamiento de los recursos minerales como el petróleo, el carbón, el gas natural, el fósforo, nitrógeno, es decir, de continuar así, pues vamos a dar lugar a la activación de un concepto que veremos más adelante que se llaman puntos de inflexión o tipping point o puntos de vuelco, en la que haremos que el sistema del planeta Tierra, que a la postre es un sistema complejo, pues cambie de equilibrio, busque otro equilibrio diferente, y en ese cambio pues puedan desaparecer no solo los seres humanos, sino el resto de especies con los que compartimos este maravilloso planeta, ¿no? Alfonso, a pesar de que hemos vuelto de las vacaciones, todavía seguimos en la época de verano y quería preguntarte precisamente qué nos puedes contar sobre los veranos, porque tenemos un gráfico que ya estamos viendo aquí en la pantalla que recoge cifras desde el año 1980 hasta el presente año 2023. Sí, este gráfico, bueno, ha sido dictaminado por la Agencia Mundial de la Meteorología en base a los datos obtenidos por el programa Copérnico de Europa, y recoge, digamos, la evolución de la temperatura para los meses de junio, julio y agosto, ¿verdad? Y lo que acaba de analizarse y descubrirse es que este ha sido el verano más cálido desde que existe un registro instrumental, ¿no? Y esto está teniendo consecuencias, ¿no? Lo estamos viendo no solo con los mega incendios que hemos tenido,
Un ejemplo, por cierto, muy cercano en nuestra vecina isla hermana de Tenerife, pero sobre todo los incendios brutales que han asolado Grecia y también el Canadá, donde ha habido un incendio de más de 150.000 hectáreas, o lo que viene a ser casi toda la superficie de Portugal, que se ha quemado en un solo verano, ¿no? Es decir, una auténtica locura, ¿no? Respecto, Alfonso, por ejemplo, a las temperaturas tanto de la tierra como del mar, que también son bastante preocupantes, estamos hablando absolutamente de temperaturas desorbitadas. Sí, de hecho, aunque no trascienda a los medios de comunicación, digamos, de masa, en los corrillos científicos y en los, digamos, medios especializados, este verano ha sido un clamor por parte de la comunidad científica que se dedica al estudio de estas variables, ¿no? Sobre todo han puesto el acento no tanto ya lo que acabamos de ver del aumento de la temperatura de la Tierra durante estos 3 meses, julio, agosto y septiembre, que da lugar al verano más cálido desde que hay registro instrumental, sino sobre todo donde están muy, digamos, aterrorizados, permíteme que sea efusivo en mi expresión, es con la temperatura del mar, que lo estamos viendo aquí en pantalla porque está fuera de toda patrón y de toda lógica, ¿no? Esto es un debate que hay muy encendido y acalorado ahora mismo en la comunidad científica. Algunos creen que es algo cíclico, que viene un poco unido al fenómeno del superniño que estamos viviendo en la actualidad, y también a unas condiciones atmosféricas puntuales que han habido en el Atlántico Norte sobre todo. Pero otros científicos opinan de que esto puede ser ya un, digamos, indicativo de que el océano, que al final es el termostato del planeta Tierra, pues ya nos está dando señales de que ya es incapaz de absorber ese exceso de calor que hay en el planeta Tierra y que está comenzando a liberar todo ese calor. Y eso es realmente muy preocupante porque donde va el océano, va luego el planeta Tierra, ¿no? Por sacar una reflexión de todo este tema que acabas de exponer, Alfonso, ¿crees que la especie humana, nosotros los seres humanos, reaccionaremos y asumiremos esta realidad? Pues yo es sinceramente una cuestión que me he hecho este verano, ¿no? Donde he tenido tiempo para estar con mi familia y con mis hijos, que son mi mayor preocupación como cualquier padre y madre, no soy especial por ello. Mi hija tiene 6 años de edad y mi hijo cumple ahora en octubre su primer año de vida, ¿no? Y claro, yo con toda esta información que voy acumulando a lo largo de los años, me pregunto cuál va a ser su futuro, ¿no? Porque las tendencias son claras, ¿no? Este verano no ha sido solo el verano más caluroso desde que tenemos registro, sino también lo ha sido el de las cosechas fallidas. Pensemos, por ejemplo, los precios que está alcanzando el aceite de oliva en España como consecuencia de los 2 años de sequía que llevamos, o también, por ejemplo, lo estamos viendo en la India, que ha prohibido las exportaciones de arroz porque son incapaces de garantizar ya el suministro interno del país, o lo estamos viendo aquí en España también, donde la cosecha de trigo ha sido hasta un 80% menor a la de la media de los 10 últimos años, ¿no? Eso es el cambio climático, eso es las alteraciones de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra tal y como las conocemos en la actualidad. Y quienes van a sufrir de primera mano ese cambio y esos impactos son los niños que están hoy en las escuelas. Nosotros ya lo estamos viviendo con las inundaciones, mira Grecia lo que está pasando, lo que ha pasado en España con la Dana, los incendios que estamos teniendo asolados por todo el mundo, pero nuestros hijos se van a ver sometidos a un mundo mucho más hostil. Mi pregunta es, estos indicios que apenas estamos empezando a percibir, ¿serán suficientes para despertar y reaccionar? Pues yo no tengo la respuesta, Dailo. Me gustaría pensar de que sí. Y por eso estoy aquí contigo, ¿no? Y por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para despertar esas conciencias y ponernos todos manos a la obra, ¿no?
Tenemos registros preocupantes, tenemos evidencias que dicen que, bueno, que la cosa no está funcionando nada bien, que la salud de nuestro planeta Tierra no es la más adecuada. Y también, por cierto, tenemos una reseña maravillosa del New York Times que nos has traído un poco para explicarnos un poco todo esto que está sucediendo. Tú piensas que ya el New York Times, desde la época del 1980, pues ya cuando salió el famoso climatólogo de la NASA, el doctor James Hansen, que es considerado el padre de la ciencia climática, hizo una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos señalando de que ya habíamos comenzado con lo que fuera el cambio climático, ¿no? Pero es que todo ese cuerpo de conocimiento tiene ya más de 100 años, Dailo. Es decir, esto no es una cosa que supiéramos de ayer o de hace unas décadas, sino de que hace ya aproximadamente, como te digo, desde 1800, finales de 1800, pues vamos acumulando cuerpos de información que nos dicen precisamente de que esto iba a ocurrir y que los efectos que iba a provocar son justamente los que están pasando. Una observación: si en algo se han equivocado los modelos, científicos, es que se están desarrollando las consecuencias antes de lo que creían los científicos para los peores escenarios. Es decir, Alfonso, que hablar de ciencia climática es estar hablando de un conocimiento que ya lleva desarrollándose desde hace un siglo. Más de un siglo. Más de un siglo. Sí. Yo aquí, para los que nos estén escuchando y también los que tengan la oportunidad de vernos, pues he intentado plasmar muy esquemáticamente algunas de esas reseñas, ¿no? Aquí tenemos dos notas, una de 1912, de dos notas periodísticas, donde ya los científicos de entonces se cuestionaban de, oye, ¿qué va a pasar con los más de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera como consecuencia de la quema de carbón en aquel entonces? Recordemos que la revolución industrial comienza con las máquinas de vapor y el, combustible fósil utilizado en aquel entonces era el carbón. Pues ya los científicos comenzaban a decir, bueno, esto puede ser que estemos haciendo un experimento a escala mundial, alterando la composición química de la atmósfera, inyectando tanto CO2. Y ya desde entonces pues se comenzaba ese debate científico, ¿no? Pero como podremos ver en las siguientes diapositivas, ya desde el año 1827, casi desde comienzos del siglo XIX, ¿verdad?, la matemática Fourier observaba por primera vez que ciertos gases, en particular el dióxido de carbono, era capaz de alterar la atmósfera porque tenían la facultad de retener el calor, ¿no? Esos estudios siguieron más adelante, como en 1860, Tyndall ya empezó a relacionar esos cambios de concentración de gases que tenía el dióxido de carbono en la atmósfera y se elabora por primera vez la teoría del dióxido de carbono, ¿no? Más adelante, en 1896, el físico sueco Svante, premio Nobel, por cierto, de física en 1903, ya realizó los primeros cálculos acerca de los posibles efectos de esa exorbitante producción de gases de dióxido de carbono por parte del ser humano y estableció un concepto que luego va a ser muy importante en la ciencia del cambio climático, que es la sensibilidad climática, es decir, cuánto se va a calentar el planeta si duplicamos la concentración de dióxido de carbono que había entonces, ¿no? Y él estimaba que era aumentaría la temperatura en torno a 5 o 6 grados de centígrado, que veremos más adelante que va a estar muy, muy acertado respecto de los últimos estudios que se han hecho, que maneja un ratio entre 3 y 6 grados centígrados, es decir, que mucho no se equivocó. Luego ya más adelante, en 1959, ya se comienzan a hacer mediciones sistemáticas de la concentración de dióxido de carbono en
en Mauna Kea, en Hawái. En 1970 se hace el primer informe sobre medio ambiente de Naciones Unidas, sobre el efecto invernadero. En 1971 ya el primer encuentro internacional sobre climatólogos para estudiar en grueso qué es esto del cambio climático. Y así, en 1979 se produce en Ginebra la primera conferencia mundial sobre el clima, que pone en marcha el Programa Mundial del Clima, que da lugar en 1992 en Río de Janeiro a que se aprobara la Agenda 21, en cuyas muchas áreas de actuación estaría la lucha contra el cambio climático. Y en 1988 pues ya se forma lo que es el IPCC, o el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. ¿Qué quiero decir con todo este, perdónme la expresión, rollo? Pues que la gente entienda que esto del cambio climático no es algo casual de algún iluminado o muy residual, sino que es la suma de un cuerpo de conocimiento y de evidencia científica de más de un siglo de actualidad. Luego, lo que sabemos hoy son hechos, es decir, no tiene nada que ver con lo que yo puedo opinar o lo que cualquier persona pueda opinar, ¿no? Hemos, por lo tanto, Alfonso, hecho un viaje por esos siglos XIX y siglo XX también, donde hemos podido comprobar que ya se han hecho múltiples estudios, investigaciones científicas y donde ya se deja constancia de que el problema era evidente, ¿no? De todas formas, Alfonso, actualmente, ¿cómo estamos? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues, como decían los hermanos Marx, ¡más madera! Más madera. Pues bueno, estamos mirando para otro lado, no estamos haciendo caso de todo ese cuerpo de conocimiento, seguimos quemando como nunca combustibles fósiles y emitiendo a la atmósfera más gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2. Tal es así que la concentración que se mide en partes por millón, en este caso en el mes de julio del año 2023, ya está en 422,14 partes por millón. Tenemos otra diapositiva también bastante ilustrativa donde explica todo esto de partes por millón, claro, que a nosotros nos resulta bastante ajeno ese concepto. 422 partes por millón, ¿pero qué es eso? Exacto. No lo entiendes, ¿verdad? Bueno, pues que la gente sepa que antes de la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono que había en la atmósfera era 280 partes por millón. Estamos a 422 partes y acelerando. Y recuerda lo que te había dicho de la sensibilidad climática, es decir, ¿qué va a ocurrir cuando doblemos esos 280 partes por millón? Pues que el aumento de la temperatura de la Tierra va a variar en una horquilla entre 3 y 6 grados centígrados para finales de siglo. Alfonso, ¿cómo podemos seguir simplificando todos estos conceptos? ¿Cómo podemos seguir traduciendo todo este tema para que la gente realmente lo pueda entender? Teníamos aquí esta gráfica que yo creo que a mí me abrió los ojos en su momento, ¿no? Fue una de esas gráficas que me ayudaron como San Pablo a la caída del caballo, ¿no? Me deslumbró, ¿no? En esta gráfica vemos representada los últimos, digamos, 20.000 años geológicos del planeta Tierra, donde estábamos saliendo de la última edad de hielo, ¿verdad? Y entramos en el periodo geológico conocido como el Holoceno. Esto es importante porque el Homo sapiens, como tal, tiene unos 30.000 años en el planeta Tierra, pero realmente cuando abandonamos la época de cazadores-recolectores y nos asentamos en sociedades sedentarias, fue gracias a ese periodo geológico denominado como el Holoceno, que está caracterizado por un ser estable, digamos, atmosféricamente. Gracias a esa estabilidad, digamos, atmosférica, el ser humano fue capaz de establecerse en un lugar, de dar lugar a la agricultura, a la ganadería, porque aprendimos a interpretar las estaciones, cuándo iba a llover, cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor. Entonces eso nos permitió
entre comillas, domesticar la agricultura, saber cuándo teníamos que plantar, cuándo teníamos que recoger la cosecha, cuándo podíamos al ganado que se quedara, digamos, preñado para dar nuevas y poderlo alimentar. Gracias a ese periodo. Y ahora, en menos de 100 años, hemos roto esa tendencia natural geológica del planeta Tierra, que ya habíamos visto lo que eran los ciclos de Milankovitch, ¿verdad? Que según los ciclos de Milankovitch, que es la posición orbital que tiene la Tierra respecto a su estrella más cercana, que es el Sol, es lo que forma que nos movamos entre edades glaciales e interglaciales. Pues si hubiéramos seguido ese, digamos, movimiento natural del planeta Tierra, estaríamos entrando en un nuevo periodo de enfriamiento que daría lugar a una nueva época glacial, dentro de miles de años. Pero con nuestras actividades, digamos, industriales, basadas sobre todo en la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, uranio y demás, lo que hemos es roto esa tendencia natural y hemos aumentado la temperatura ya fuera de ese rango normal que nos permitió, entre otras cosas, la agricultura, y que es lo que ha dado lugar a que denominamos el nuevo periódico geológico como el Antropoceno, ¿no? Porque nuestras acciones ya tienen tanta entidad, tanto poder, nuestro choque civilizatorio es tan potente contra los límites geofísicos, biofísicos del planeta Tierra, que hemos roto esa tendencia natural y nos estamos colocando en un futuro incierto, ¿no? Alfonso, para terminar el programa de hoy, después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta charla entre amigos, que verdaderamente es muy productiva y debería hacernos al menos reflexionar y pensar sobre qué presente y qué futuro queremos para nosotros y para nuestros hijos, como puede ser tu caso. Pero lo cierto es que cuando uno sale de su casa, está en la calle, hablando con la gente parece que solamente habla de un tema, y es del cambio climático. Pero realmente parece que solo es un síntoma de esta crisis ecosocial que estamos viviendo. Solamente es un síntoma. Totalmente, Dailo. Y con suerte. Y con suerte. Y con suerte de que hay una minoría que al menos habla de ese cambio climático, claro, de lo que es el espectro social que se preocupa por estas cuestiones, ¿no? Y dentro de esa minoría muchas veces hay una tendencia que viene potenciado por los medios de comunicación de poner solo el acento en el cambio climático. Pero el cambio climático, Dailo, es solo, como tú bien expresas, un síntoma más de esa extralimitación, de ese choque que tiene nuestra civilización contra los límites biofísicos del planeta Tierra. Pero hay muchas más manifestaciones que se nos escapan, que ni siquiera las vemos, que es la pérdida masiva de biodiversidad. Recordemos que estamos en la 6ª extinción masiva de especies, con una tasa de pérdida de 1000 veces más superior a la tasa de extinción de fondo natural, ¿vale? Tenemos también la crisis hídrica, es decir, con la alteración del ciclo del agua. Tenemos también el agotamiento de los recursos minerales, como el petróleo, que ya hemos alcanzado el pico máximo de producción de petróleo, conocido como peak oil, y esto es dicho por la Agencia de Energía, Agencia Mundial de la Energía, que es un organismo que está creado para asesorar a las principales economías del mundo, no es un ente ecológico sospechoso, ¿vale? Y que dice, oye, a partir de ahora vamos a tener menos energía neta para hacer las cosas a las que estamos acostumbrados, y por tanto eso nos debería obligar, no tanto ya al ciudadano, que también debería de responsabilizarse y ver qué está ocurriendo y exigir cambios, sino sobre todo a nuestros gestores políticos y líderes sociales para pararse. Lo estamos viendo, ¿no? Mega incendios, mega inundaciones, pérdida de biodiversidad, fallo de sistemas agroalimentarios, de pararnos y decir, ojo, no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, porque si no ya la ciencia que tenemos nos dice que vamos camino de la extinción. Tenemos que ver cómo nos organizamos y cambiarlo todo para garantizar la vida en el futuro de los niños que están hoy en el colegio.
Compañero Alfonso, como siempre, muchísimas gracias por esta transmisión tan nutritiva de conocimiento y por supuesto que esperamos verte nuevamente dentro de 15 días, en 2 miércoles, aquí en nuestros estudios de Onda Cero La Palma. Gracias, Dailo, por acogerme a esta casa y por acompañarme en este viaje que al final es apasionante, porque lo que nos está diciendo es que tenemos el conocimiento necesario para poder transformar la realidad. Y yo hablo de transformar la realidad y casi que se me ponen los pelos de punta, porque es la primera vez en la historia que el ser humano tiene ese potencial de poder hacerlo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Dailo.